La JEP avanza en la investigación del macrocaso 10, crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP en el conflicto armado. Esta investigación preliminarmente agrupa 330 informes entregados a la Sala de Reconocimiento de Verdad por la sociedad civil, grupos de víctimas, así como entidades del Estado como la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre estos hechos están homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual y violencia basada en género relacionadas con los patrones de conductas investigados en este macrocaso. Igualmente, el uso de medios y métodos de guerra prohibidos por el derecho internacional humanitario. Esto incluye las tomas a poblaciones, los ataques contra la población y los bienes de carácter civil. Asimismo, el uso de minas antipersonal en los siguientes escenarios: cuando son empleadas de manera indiscriminada, cuando se usan para atacar a la población civil y cuando son concebidas de tal forma que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Además del uso de artefactos explosivos con efectos indiscriminados. De igual manera, en el caso 10, la JEP investigará los homicidios selectivos, los actos de terrorismo y otras conductas cometidas por redes urbanas de las extintas FARC-EP. Las magistradas Julieta Lemaitre Ripoll y Marcela Giraldo Muñoz son las relatoras del caso 10, es decir, ellas lideran la investigación. Este caso construye también sobre el aprendizaje que hemos hecho en los últimos años en el caso 01 y el 07 sobre la estructura, las responsabilidades, una cantidad de información que por razones obvias durante el conflicto era clandestina y que sin embargo ahora no lo es. Los ataques contra miembros de la fuerza pública fuera de combate o mediante armas que causaron sufrimientos innecesarios también serán conductas que investigará el caso 10. Esa situación se verá dependiendo de si ocurrió, por ejemplo, un crimen de guerra contra ellos. Entonces, hay víctimas que tuvieron la calidad de miembros de la fuerza pública o que la tienen y que podrían llegar a ser víctimas en este caso, pero habría que mirar el caso concreto y eso se haría dentro del patrón de medios y métodos ilícitos de guerra, que es el que miraría las violaciones al VIH que constituyan crímenes de guerra en la conducción de hostilidades. En el caso 10, la Sala de Reconocimiento investigará las dinámicas del conflicto en 3 categorías: el ejercicio del control social y territorial, la conducción de las hostilidades, las conductas cometidas por redes urbanas. ¿Qué es una conducta no amnistiable? Son violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. Por esta gravedad, no pueden ser objeto de amnistía o indultos y el Estado colombiano tiene la obligación de investigarlas, juzgarlas y sancionar a los responsables. Este macrocaso abarca la territorialidad de Colombia, distinto a otros en los que hemos estado concentrados en zonas específicas. Y eso hace entonces también distinto, por ejemplo, al caso 01, que era el secuestro o la toma de rehenes. Aquí estamos viendo un sinnúmero de delitos adicionales que se entremezclan entre 3 patrones distintos, que en principio son distintos, pero también tienen sus momentos en los que convergen. Para la priorización del caso 10 se identificaron preliminarmente 169.400 hechos presuntamente perpetrados por las extintas FARC-EP. Estos crímenes se investigarán en conjunto, es decir, bajo un enfoque macrocriminal y no caso a caso. Dadas las dimensiones del caso, la Sala de Reconocimiento hará una investigación escalonada. Comenzará en las zonas de influencia de algunas estructuras de la antigua guerrilla, como el Comando Conjunto Central y algunos frentes y columnas del bloque oriental y el bloque sur. Luego avanzará progresivamente con las demás estructuras. Esta primera etapa iniciará en Tolima, Quindío, Cundinamarca y algunos municipios de Huila, Meta y Caquetá. Tenemos también en los territorios priorizados y en todo el país reconstruidas las estructuras, las cadenas de mando, las formas de comunicación y de funcionamiento de la antigua guerrilla. De manera que hasta cierto punto se vuelve a llamar a los mismos comandantes, porque ya son las mismas cadenas de mando, solo que ahora van a dar cuenta
de los hechos reportados en los informes que con anterioridad no les habíamos preguntado porque no los teníamos documentados ni en capacidad de contrastarlo. Por ejemplo, en el patrón de desarrollo de las hostilidades tenemos ahora muchos informes sobre tomas guerrilleras y crímenes que pueden haber sido cometidos dentro del marco de tomas guerrilleras. Entonces llamamos a los mismos comandantes para preguntarle ahora sobre cómo fue la toma. La voz de las víctimas cuenta en el proceso judicial ante la JEP. Por eso, su acreditación tiene dos etapas, una administrativa y otra judicial. La primera consiste en una revisión preliminar de requisitos que hace la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en la que se emite un concepto sobre la viabilidad de reconocer judicialmente a las víctimas en el caso. La segunda etapa corresponde a una decisión de los despachos relatores que, mediante auto, conceden o niegan la calidad de víctimas al interior del caso. Ser acreditada como víctima en la JEP significa que una persona puede participar en el proceso judicial, ser representada por un abogado, recibir acompañamiento psicosocial, presentar pruebas e incidir en las decisiones que se tomen. Durante la investigación del caso 10, es posible que la sala de reconocimiento encuentre que algunos de los hechos y conductas cometidos por los comparecientes de las extintas FARC-EP no constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad. En esos casos, sus procesos serán remitidos a la sala de amnistía o indulto para que estudie la situación particular y resuelva su situación jurídica. Si ese traslado de una sala a otra se da, las personas acreditadas como víctimas podrán continuar presentando observaciones, participar en los procesos de amnistía y contar con apoyo psicosocial y representación judicial. En el caso de los comparecientes involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad, la sala de reconocimiento llamará a los comparecientes de las ex-FARC-EP para que den su versión de los hechos relacionados en los informes entregados por las víctimas. Ellas podrán escuchar las versiones, preguntar y presentar sus observaciones a la sala, señalando si los aportes de verdad de los comparecientes son completos. Con posterioridad, la sala contrastará la información recibida. Otras fuentes usadas en este proceso de contrastación y verificación son los expedientes de la justicia ordinaria, las remisiones de otras salas de justicia como la sala de amnistía o indulto, los contextos elaborados por el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, fuentes abiertas, así como los informes entregados por las víctimas, entre otros. Las víctimas participan en todas las etapas del proceso judicial ante esta jurisdicción. En las diligencias de versiones que presentan los comparecientes, presentando observaciones a las versiones voluntarias, en la audiencia de reconocimiento de verdad de los máximos responsables, en la elaboración del proyecto de sanciones restaurativas que se impondrán a los comparecientes que acepten responsabilidad y aporten verdad, presentando observaciones a la resolución de conclusiones que remite a dichos responsables al Tribunal para la Paz para que se les imponga sanción propia. Los comparecientes que no reconozcan responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación UIA de la JEP, que decide si los acusa o no ante la sección con ausencia de reconocimiento. Allí, de ser hallados culpables, se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel. La JEP trabaja para esclarecer la verdad e impartir justicia. Todo esto con el fin de contribuir al alivio del sufrimiento causado a las víctimas en el conflicto. Este es el eje central de la justicia restaurativa: atender el daño sufrido, reintegrar a las partes en la sociedad y recobrar el tejido social que los graves crímenes quebraron. A través de este modelo de justicia transicional con enfoque restaurativo, los responsables de los más graves crímenes del conflicto, como parte de su sanción, deberán reparar el daño que causaron a las víctimas y a la sociedad con trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador TOAR, que serán monitoreadas y verificadas. La JEP no indemniza a las víctimas. Esta competencia, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, es de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, UARI.
Las víctimas acreditadas, testigos o intervinientes que, debido a su participación, consideren estar en una situación de riesgo, podrán enviar una solicitud de medidas de protección a la Unidad de Investigación o Acusación UIA de la JEP al correo protecti@jep.gov.co o diligenciar el formulario a través de la página web de la JEP. La UIA se encargará de evaluar la situación de riesgo y decidir sobre las medidas de protección.